Se publica un nuevo libro sobre el Borges, que lleva por título Libro del deslinde y reparto de bienes moriscos del siglo XVI. La autora es Isabel Rodríguez Alemán, quien ha dedicado más de 4 años al estudio de los libros de apeo y repartimiento del Borges, hechos que tuvieron lugar al final del siglo XVI. La publicación ha corrido por cuenta de la editorial La Serranía. Hoy tengo la suerte de encontrarme con una gran escritora, investigadora, que ha publicado numerosos libros y precisamente ha escrito uno sobre un pueblo de la comarca de la Axarquía. Concretamente, el Borges ha sido uno de sus últimos libros, que lleva el título de Libro de deslinde y reparto de bienes moriscos del siglo XVI. Estoy con Isabel Rodríguez Alemán. ¿Qué tal? Encantado de que estés aquí hoy. Hola, buenas tardes. Isabel, bueno, un libro muy importante, muy pesado, quiere decir que tiene mucha documentación aquí y que, bueno, la primera pregunta es ¿de qué se trata este libro que te ha llevado, creo recordar, varios años de investigación y de trabajo para llevarlo a cabo? Pues sí, es un libro que recoge lo que sería el documento por el que se funda lo que hoy es el pueblo del Borges. Cuando los moriscos, es decir, los musulmanes convertidos a la religión cristiana, se rebelan contra el rey Felipe II en las Alpujarras y el rey les gana, pues los va a expulsar de todas las Alpujarras y también de aquellos pueblos que no se habían levantado contra el rey Felipe II, como el Borges. El Borges no se alza, pero él ya no confía y los va a expulsar. Al expulsarlo, porque los ha vencido militarmente, pues aplica la ley, la norma de la guerra, es decir, el vencedor se queda con las tierras y con las propiedades de aquellos a los que ha ganado. Y confisca todas las tierras que tenían esos moriscos en el Borges. A partir de ahí lo primero que tiene que hacer el rey es confisco, pero ¿qué confisco? Es decir, tengo que saber cuáles eran las tierras y que tenían aquí todo lo que tenían. Entonces envía a personas de su confianza, llega aquí un inspector que se llama Arévalo de Zuazo, que lo primero que va a hacer es ver todas las tierras que tenían aquí los moriscos, todos los bienes, y tiene que mandárselo luego al rey para que a partir de ahí el rey disponga de ellos. Se va de esta manera configurando un libro que se llama Libro de apeo y reparto de los bienes moriscos, a los que van a venir a asentarse aquí, a vivir aquí. Los que van a venir son cristianos antiguos, cristianos que desde hacía varias generaciones sus padres eran cristianos y no había ningún musulmán ni ningún nuevo converso dentro de su familia. Bueno, pues el rey, como digo, prepara todo este proceso, envía jueces, envía a personas que van a ir haciendo un inventario de todos esos bienes. Y todo eso queda reflejado en un manuscrito que se conserva hoy en el Archivo Histórico Provincial de Granada, y del que había en su momento otra copia en el Ayuntamiento del Borges, pero es una copia que se perdió. Y entonces hoy queda otra, pero posterior, del siglo XVIII. Entonces, en este libro lo que he hecho es transcribir todo ese documento. Son 1475 hojas, en las cuales se recoge primero todas las órdenes que da el rey Felipe II para indicar cómo se va a poblar este lugar, qué condiciones tienen que seguir los que vienen, qué impuestos les tienen que pagar los que vienen, cómo se va a hacer el reparto de lotes a todos esos vecinos. Y no solamente el rey lo indica con unos primeros documentos, sino que después en el manuscrito aparece uno a uno los 84 vecinos nuevos del Borges, sus nombres, de dónde vienen, de qué lugar. Curiosamente, al contrario de lo que se creía, la mayor parte viene, pero no de muy lejos. La mayoría son de Antequera y de Archidona.
Es un lugar que estaba fuera del antiguo reino de Granada, pero ellos van a venir al Borges. Hay algunos que vienen de fuera, de algunos pueblos de Sevilla, de Jaén, incluso de la zona de Castilla, pero poquitos. Es decir, casi el 70% son gente que viene de los alrededores. Entonces en el Borges hay un antes y un después de este momento y del momento en el que se hace este libro. Es decir, entre 1571 y 1574, es decir, empieza otra historia del Borges. Es decir, antes, ¿qué era el Borges? Pues un sitio con musulmanes que se han convertido a la religión cristiana, más algunos cristianos antiguos. Y después de esto, cuando ya se les da las nuevas tierras, ¿qué van a hacer? Pues van a ser nuevos pobladores, ¿vale? Que en principio pensábamos que podían cambiar los cultivos, la forma. No, no se va a cambiar. Van a seguir cultivando lo mismo que hasta hoy, o hasta hace unos años podíamos ver aquí. Muchas vides, olivos, almendros, higueras, colmenas, es decir, poca seda, es decir, pocos morales, y todo eso está reflejado en este libro. Yo quiero que, bueno, el libro se lo he dedicado en la primera página a los vecinos del Borges, porque considero que los vecinos del Borges tienen que saber que esta es su pequeña historia, que comienza en esos momentos. Sí, perdona, te quería preguntar eso. ¿Por qué los vecinos del Borges deberían de tener todos en su casa este libro? Pues porque aquí salen y están sus antepasados, desde el siglo XVI. Desde el momento en que se deporta y se echa del Borges a todos los nuevos conversos, a los musulmanes, se les echa, a los llamados moriscos, los que van a venir son sus antepasados. Los otros se han ido, no ha quedado nadie. Queda uno solo, que se llamaba Alonso de Mendoza, una persona que va a ayudar a los que vienen a repartir las tierras, decir dónde estaba cada cosa, pero los demás son nuevos. Quiere decir, Isabel, que nosotros, todos los habitantes del Borges, de alguna manera, o la mayoría, descendemos de esos 84 pobladores, que no eran 84, que claro, eran, cuando se hablan de 84, hay que multiplicarlo por 4 o 5, sí, que eran más o menos los familiares, el núcleo familiar. Sí. Por tanto, llegan al Borges unos 1000 habitantes nuevos que son, digamos, nuestros antepasados. Son esos más unos poquitos que convivían con los musulmanes aquí, bueno, con los neoconversos, con los moriscos, que también se quedan, y entonces en total eso, pues más o menos alrededor de 855 eran los que vivían, pero cuando se va a repoblar, se repuebla con menos personas de las que había aquí. Aquí había en principio 148 moriscos, luego se van a quedar solamente en 84 los que vienen. Entonces se pierde casi la mitad de la población. O sea que en el Borges antes de 1570 había unos 855 personas. Después se van a quedar en unos 480, 500, es decir, casi la mitad de la población se ha perdido, porque se les ha deportado, se les ha expulsado. Hoy todavía no se alcanza, bueno, hoy estamos alrededor de los 1000 habitantes, por ahí. Un poquito menos todavía. Bueno, pues, ¿por qué tienen que leerlo? Porque, bueno, aquí está su pequeña historia, la pequeña historia del Borges. Y sobre todo hay una cosa que yo invito, bueno, este libro está claro que de entrada puede ser para la comunidad científica, vale, pero también para todos los estudiosos, para todos los enamorados de la historia de su tierra, en este caso de la historia del Borges, y sobre todo para los vecinos, como digo. Los vecinos pueden hacer de investigadores aquí. Es decir, este manuscrito del siglo XVI está en un archivo, pero ellos hoy lo pueden tener en la mano y leer todo su contenido. Y sobre todo, lo más importante es que he hecho unos índices al final, donde aparecen, primero, los nombres de todos los moriscos, que evidentemente no se va, pero aparecen los nombres de los que vinieron, de todos ellos y sus descendientes, ¿vale? Aparecen además los nombres de raíz árabe de todo lo que es el entorno del Borges, es decir, nombres de los pagos, de los trozos en los que se subdividieron, que todavía se conserva, Morabaite, Algami, La Charata, así aparecen pagos, arroyos. Todo eso se conservó, es decir, a ellos se les expulsa, pero ellos dejan aquí los nombres que le habían puesto a cada uno de los trozos de la tierra, lo dejan los moriscos y se conservan hasta hoy. Una buena parte de ellos. Bueno, en los índices
que te digo, si tengo tierras yo en Algámiz, pues puedo ir a buscar Algámiz y ahí aparecen todas las páginas en las que figura el nombre de Algámiz en este manuscrito. Y entonces, me interesa Algámiz, voy a Algámiz y lo busco. Me interesa un apellido, el otro día me hablabas, tú eres Ponce, y me decía, ¿viene el apellido? Digo, no viene nadie que se llame Ponce, pero sí que hay una familia morisca anterior a la Taz que se une a unos Ponce que son de donde tú me comentabas, de Comares, y entonces son los Ponce a la Taz. Tú quieres buscar los Ponce a la Taz, mira aquí Ponce a la Taz, en la fila de los moriscos, y entonces ahí te aparecen todas las páginas del libro en los que se habla de la familia Ponce a la Taz. Por tanto, es un libro muy interesante, porque como dice Isabel, vienen los arroyos, vienen como las fuentes, vienen los nombres de los que sustituyeron aquí a los moriscos. Bueno, viene prácticamente, es una enciclopedia lo que ha hecho Isabel. Y esto, Isabel, supongo que es un libro que te ha costado años de trabajo, ¿no? Muchos años. Primero porque estos libros de apeo están escritos como se escribía en el siglo XVI, con un tipo de letra procesal, es una letra, bueno, por supuesto, no hay nada que sea norma ortográfica, no hay comas, no hay acento, no hay nada de nada, las palabras se unen, están escritas de una manera especial. Primero hay que saber paleografía, hay que leerlo, y luego pasarlo, hay que transcribirlo, hay que hacer la transcripción del libro. Y eso lleva muchísimo tiempo, porque al estar las letras y las palabras encadenadas, tienes que ir separando. Te cuesta decir lo que está escribiendo ese hombre, porque no me está separando las palabras, en muchas ocasiones la está enlazando. Y entonces es difícil, muy difícil hacerlo. Esto siempre es el primer paso para la investigación posterior. Fíjate, recuerdo porque tú estabas allí en aquel momento, hace 3 años, en octubre del año 21, presentamos lo que sería el resultado al haber transcrito todo esto. Es decir, para empezar a estudiar primero hay que ir al documento original, transcribirlo y extraerle toda la información que tiene ese documento. Una vez que se hace eso, se realiza la segunda parte, el estudio. Esta sería la edición de un documento del siglo XVI. Y lo que hicimos, que en este caso fue al revés, se publicó primero, fue la edición. ¿Vale? O sea, fue el estudio de esta edición. El estudio del contenido, de buena parte del contenido que hay en este libro. Entonces se complementa. Si los borgianos que ya tenéis el otro libro, como complemento tenéis que tener este. Muy bien. Isabel, y este es un libro que, bueno, veo que lo ha publicado la editorial Serranía, ¿no? Sí. Cuéntanos. Lo ha publicado la editorial La Serranía, es una editorial con sede en Ronda, que tiene muchas publicaciones, sí de la Serranía de Ronda, pero también de esta zona de la Sarquía, y tiene una colección que es la colección Senar, donde se están publicando algunos de estos libros de apeo y reparto del siglo XVI. ¿Cuál es la idea? Pues dar a conocer estos libros. El contenido de estos libros, la información que tienen estos libros. Y bueno, pues la edición, ya la has visto, que es muy bonita, muy extensa. Es muy bonita. Aparece en portada un plano del Borges que no está en este libro, el 16, está en el catastro del Marqués de la Ensenada que se hizo en el siglo XVIII. Y entonces es tan bonito que merece la pena y se ha puesto de portada el plano. Y luego, pues por detrás, para que veáis, y si no, pues aquí se puede también, de todas maneras, también aparece cómo era la letra, ¿veis? Cómo era la letra del siglo XVI, esa letra que hay que ir poquito a poco entendiendo. ¿Qué aparece? Aparece el nombre de un vecino y lo que se le da, fíjate, aquí aparece el nombre, quién es, de dónde viene, cuántos lotes de tierra se le dan, y luego de qué se compone cada lote. Empieza por las casas, entonces viene casas, y ahí te das describiendo las casas que se le dan. Normalmente, como hemos dicho, que se quedan menos, si el morisco vive en una casa, al nuevo poblador cristiano que llega se le entregan 2 o 3 casas de los moriscos, y con ellos forman una sola. Es decir, que viven, en teoría mejor, en un espacio mayor que el que tenía el morisco, y con más tierra de las que tenía el morisco. Bueno, Isabel, pues para terminar esta entrevista tan interesante sobre este libro tuyo, que decías que, lo has publicado tú, que no has recibido
por ninguna institución, ninguna administración ayuda, y que bueno, pues que ya está a la venta en toda en cualquier librería, lo pueden pedir y le llega a su casa el libro del deslinde y el reparto de los bienes moriscos en este precioso pueblo, en el Borje. Y ya digo que el complemento son 2, para que los habitantes de aquí tengan la historia, su pequeña historia completa, y que, como digo, a ellos va dedicado, para que todos sean conscientes de dónde viene, quiénes fueron sus antepasados desde el siglo XVI, y busquen en los índices, busquen los apellidos, van a encontrar seguro algunos de los apellidos que ellos tienen en estos cristianos que vienen hasta el Borje. Ahí están. Bueno, pues lo dicho, 1.000.000 de gracias, Isabel, por estar en el Borje, por haber hecho este trabajo que es, es impagable, porque es nuestra historia, la historia igual que la de todos los pueblos, que es tan importante para saber quiénes somos y de dónde venimos. Y gentes como Isabel, personas como Isabel, que investigan, que se informan, que trabajan, que encima no reciben ayuda de ninguna institución, pues son capaces de traernos hoy en día para que nosotros tengamos esta historia, este documento tan importante para el Borje, y en otros pueblos que también se están haciendo, pues igualmente hay que saber valorar eso. Muchas gracias, Isabel, y a ti. Gracias, muchísimas gracias, y espero que se acerquen a este libro los habitantes del Borje también.